relaciones internacionales, geopolítica y globalización en diarios de circulación nacional. También ha colaborado como comentarista en la cadena de televisión CNN en español. Asimismo, ha sido nombrado el mejor analista de asuntos internacionales de México por la revista Líderes Mexicanos, entre otras muchas cosas. Doctor, tiene usted la palabra. Un placer, encantado, es un honor estar con ustedes, especialmente con mí, estudiar algunos cursos, creo que ya lo invitan, pero como no los invitan a lo mejor, es el seminario internacional. Bueno, vean, el andamiaje de la ponencia va a ser muy sencillo. Es, primero que nada, plantear una hipótesis personal que tampoco es tan personal, también justo, de los cambios dramáticos que se están escenificando en la geoestrategia mundial y que los estamos viviendo en eso. A partir de una ponencia que hace Zbigniew Brzezinski en el Instituto de Estudios Avanzados de John Hopkins, donde lanzan su libro, y él más o menos ahí da detalle del nuevo pensamiento estadounidense, que es muy interesante, porque digo, yo no estoy diciendo que sea esa la realidad, pero ya que un actor de esa talla se pronuncia en esos términos, que además él es yo diría, es un vencedor conceptual, no a nivel de George Kennan, que a mi juicio es el máximo estratega que tenemos en Estados Unidos, que es poco conocido, y que es quien derrumba el muro de Berlín y obliga realmente con la contención a la disolución de la URSS, pero sí contribuye de forma determinante a toda la política islámica que se da en Afganistán, que tiende la trampa a la URSS, como lo reconoce en una entrevista a Mujer Observatorio, etcétera, etcétera, que no es lo mismo que Kissinger, que vive en otras condiciones. A él le toca la derrota de Vietnam, pero también tiene, hay que reconocer, con Nixon, se reacomodan rápidamente y se recuperan de un golpe terrible con algunos eventos que ustedes conocen. No me voy a detener en ello porque nos interesa lo que está pasando ahora en la dinámica mundial, y que el máximo evento es la relación con China, que hoy estamos viendo que es una superpotencia de primer nivel, y hoy incluso se maneja que el acuerdo con Irán, si es que prospera, esperemos que así sea, porque la otra alternativa es una guerra regional, quizás, digo con mucha responsabilidad, hasta una guerra mundial. Entonces, debido al juego que está en esta regeneración. Hoy la hipótesis es de que estamos ante un nuevo orden geoestratégico tripolar. Brzezinski curiosamente quería el G2 con China, pero yo creo que no tomaron muy en serio a Rusia. Y hoy Rusia, con sus 5.000 ojivas nucleares, entra de nueva cuenta al escenario mundial, irrumpe. Mucho es gran parte de la situación que vive Estados Unidos en términos relativos. Yo no soy de la idea de que Estados Unidos va a desaparecer, hay mucha literatura al respecto, incluso sacan de una noción interna. Un geoestratega ruso como Gorbanari llega hasta dar la hipótesis de que Estados Unidos puede sufrir adentro una balcanización como la propia URSS. Tenemos que tenerlos en el radar, y ustedes saben, a cada hipótesis se le da su valor de probabilidad. En el momento en que estamos viviendo ahora, yo creo que Estados Unidos sigue siendo el primo inter pares, es decir, ya no es la potencia unipolar, es decir, no es el Estados Unidos de 1991, ya pasaron varios años, estamos en 2014 prácticamente a un mes, y hoy tenemos dos potencias, una que es China, no me voy a detener mucho para dar las complicaciones, desde el punto de vista económico el año entrante o el posterior va a desplazar incluso a Estados Unidos en el primer lugar mundial del ranking. En Latinoamérica tenemos un evento importante, yo acabo de estar en Tierra de Fuego y les comentaba eso, en que ya Brasil desplazó a la antigua potencia colonial Gran Bretaña del quinto lugar del Producto Interno Bruto mundial. Es decir, en Latinoamérica también estamos sufriendo cambios dramáticos. Incluso han llevado a John Kerry, el secretario de Estado, a decir que se acabó la doctrina Monroe. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero que lo diga él ya le da una confirmación a un evento
yo creo que él les habla del tercer retiro de la doctrina Monroe, y ahorita veremos las razones por las cuales. Entonces, esa es la hipótesis, y estamos ante un nuevo orden estratégico. Rusia regresa, en realidad Rusia, ¿cómo regresa? Cuando pone su línea roja en el Cáucaso, cuando Georgia invade Osetia del norte, la estaban esperando, obviamente la paliza, y esto ya crea fracturas muy intensas que hoy las estamos viviendo con mayor dramatismo en el Mar Negro, donde dos países de gran relevancia, como son Ucrania y Turquía, vacilan en sus previos compromisos y en sus previos proyectos. Con esto no estoy dando ideas que aquí se pongan a vacilar de los proyectos anteriores. Lo único que estoy diciendo es de que los países se están reajustando. Incluso Turquía, cuando ve que pierde en Siria, pierde en Egipto, pues se reacomoda de nueva cuenta con Irán, para no caer en estos maniqueísmos falsos de sunitas, antichistas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa situación se está dando. Rusia regresa precisamente en 2008, cuando se da, es un año a mi juicio parteado, cuando incluso es la fecha de la quiebra de Lehman Brothers. Entonces ahí hay dos eventos fundamentales. Uno, la grave crisis financiera mundial que no se ha resuelto, eso es importante señalarlo, siguen las burbujas, en cualquier momento estallan. El G20 no ha sido capaz de resolver esta grave crisis financiera. Y segundo, el retorno de Rusia al tablero mundial, y sobre todo con lo que sucede en Osetia del norte, pero básicamente lo estamos viendo ahora con su gran triunfo que tiene en la negociación en referencia a Siria. Y de ahí pues, se desencadenan una serie de eventos muy interesantes en la que ya Irán, porque es el momento adecuado, después de 30 y pico de años de relaciones tormentosas, de ruptura con los Estados Unidos y yo diría, de diatribas tormentosas entre ambos países, pues hoy se sientan, dialogan en un proyecto. Yo creo que el mapa de Medio Oriente en estos momentos también se está transformando a pasos acelerados, donde hay triunfadores, hay perdedores, como en todo, y naturalmente Irán, DECTA, que es un portal israelí, incluso llega a decir que hay un acuerdo secreto para poner a Irán en el 7º lugar del mundo. A mí se me hace exagerado, pero hay que también tomar en cuenta ese tipo de exageraciones, porque llevan a percepciones que uno tiene la obligación de vislumbrar. Entonces, ante esta situación ya tenemos ahí el panorama, cómo se gesta este acuerdo con Irán, pero más que nada, y obviamente ahí es lo que se aprovecha Rusia, dice, bueno, ya no tiene Estados Unidos la coartada o el pretexto para desplegar su misil, su escudo de misiles antibalísticos en Europa, que curiosamente están dirigidos para protegerse del terrorismo islámico iraní. Entonces, al haber acuerdo con Irán, ergo, pues ya no hay motivo alguno para tener escudo. Vean cómo Rusia aprovecha esta situación al respecto. Y obviamente también China, tras bambalinas, operó muy bien, y esto lo reconoce hasta el mismo Brzezinski, en el que pues ellos dependen, ustedes lo saben, de su abastecimiento de petróleo de Medio Oriente. Aquí hay una gran interrogación, obviamente ahí es donde realmente por todo esto de partimos. Para empezar, estamos inmersos todavía en esta situación del Medio Oriente, queramos o no, por el petróleo. Cualquier efecto, que no voy a citar un ex canciller mexicano que tuvo la locura de cerrar la entrada de México con Arabia Saudita. Cuando al revés, nosotros estamos hablando de inteligencia e información, entonces tenemos que saber cómo la mayor reserva, el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, pues cómo se está comportando. Eso va a afectar los ingresos, el presupuesto en materia de petróleo. Entonces, dicho esto, obviamente también se está sufriendo otro cambio dramático en la cuestión del petróleo. Y yo tengo la obligación de decirse los patrones, porque México está en un momento clave a decir. Uno de ellos es el famoso shale gas. Hay dos posturas. Una, Estados Unidos dice, voy a hacer la nueva Arabia Saudita. Hay literatura abundante al respecto, etc. Y hay literatura también en contra. Le dicen que es un bluff, es una burbuja, no va a durar más de 5 años, lo que es su postura.
Rusia dice lo mismo. El shale gas, ustedes lo saben que es el gas esquisto, en Europa está prohibido, y lo están prohibiendo realmente por una sencilla razón, pues ellos consideran, sobre todo después del panel intergubernamental del cambio climático, consideran que es tóxico para la salud, en términos de salud. Entonces ahí tenemos dos posturas. Yo tengo la mía, seguramente la conocen, he escrito. Para mí es una burbuja. En México están creyendo que no es burbuja, se van a clavar aquí. Aquí alguien se va a equivocar. Obviamente van a haber costos. Luego tenemos, obviamente, si eso se da en realidad, en la primera hipótesis de Estados Unidos, pues obviamente van a tener una independencia energética. Es una realidad. Si no, ¿qué tal si es un bluff? Yo, por ejemplo, creo que el Golfo de México es el que le va a dar a Estados Unidos, ya no como Estados Unidos, sino como Norteamérica, porque ya no estamos usando mucho el término Estados Unidos, sino Norteamérica, con una serie de conceptos al respecto, es el que le va a dar a Estados Unidos su seguridad energética, no el shale gas, que con ya empiezan a haber incluso protestas en el mismo Estados Unidos. Bueno, este es el panorama, rápidamente se los planteé. Ese nuevo orden geoestratégico tripolar obliga a reajustes en todas las políticas, se las estamos viendo en el mundo, y con mayor ahínco, incluso antes de este acuerdo que se está viendo de condominios entre Estados Unidos y Rusia en la región del Medio Oriente, en Estados Unidos y China, que no se está viendo muy claramente en la región del Asia-Pacífico. Ya saben que hay una gran tensión por las islas de Diaoyu, que están en disputa con Japón, pero de todas maneras hay cierta convivencia, porque hoy estamos en un mundo muy complejo. Hoy, antes era muy sencillo analizar el mundo, o estaba uno con la URSS o estaba uno con Estados Unidos. Estaba en la época de unipolaridad, pues no había discusión. Era Estados Unidos la superpotencia unipolar. Era lo más, al leer los periódicos de Estados Unidos había un problema. Teníamos ya de avance lo que iba a pasar. Hoy no, hoy entramos a una fase de hipercomplejidad no lineal, de estratificaciones transversales, verticales, de redes, que es azorante, y muchas veces ustedes se van a encontrar contradicciones si uno piensa en término lineal, simplón y maniqueo, pero si uno se mete a la complejidad hay muchos intereses implicados donde realmente no es tan sencillo, incluso ya pelearse no es tan sencillo. El mismo Brzezinski decía, bueno, nosotros no ganamos una guerra en Estados Unidos no gana una guerra en los últimos 20 o 30 años. Hasta se burlaron ahí de él, uno de los que estaban ahí participando, y citaron una invasión a Granada en el Caribe, porque esa era la guerra que traen a los Estados Unidos, para que veamos ese nivel de debate en el que está la situación del posicionamiento militar de Estados Unidos en el mundo. Es decir, hoy hay otros factores que juegan, estados de guerra, es muy fundamental. El mismo Brzezinski comentaba que él no ve una guerra con China en los próximos 20 años, pero que los próximos, más allá de los 20 años, un día se puede amanecer en Estados Unidos y que todos sus sistemas energéticos está paralizado por ciberguerra, sin saber ni siquiera qué fue la guerra. Fíjense a los niveles que plantea estas cosas. Bueno, entonces, resumiendo esta parte, ese orden geoestratégico bipolar tiene muchas dimensiones. Entonces pueden tener ustedes una China que tiene acuerdos financieros y económicos con Estados Unidos y puede no estar de acuerdo con la política, y necesariamente no puede estar de acuerdo con la política pivote de Obama, que tiende a acercar a China y del que es México y la región de Latinoamérica es parte consustancial con su pertenencia a la Alianza del Pacífico. Y otra serie de manifestaciones que ahorita voy a enumerar rápidamente. Entonces estamos viendo todos esos choques con Rusia igual. Pueden estar de acuerdo en algunos niveles, en otros no, y así vamos a estar viviendo una. Yo siempre manejo las teorías de Goleman al respecto, que es muy inestable el orden bipolar. El orden bipolar, ¿por qué? Porque A más B se coaliga contra C, y luego cuando pierde C, pues luego se pelean entre A y B, y luego van a buscar la alianza de C para estar contra el tercero, y vamos a tener ahí una instabilidad circular. Eso es lo que por lo menos se presagia, pero sí se vislumbran tendencias. Tampoco está tan caótico el mundo como muchos lo quieren demostrar. Existe
ser fractales, a mi juicio, la regionalización hoy, que a mi juicio es lo que se está viviendo. Ahorita les voy a decir un artículo que publica Robert Zwilling el día de ayer o ayer en el Financial Times, donde ya habla de mega regionalismos. Y obviamente para Estados Unidos, no olvidemos quién es Robert Zwilling. Robert Zwilling es el egresado de Harvard, pero más que nada es la persona que está estuvo en Goldman Sachs y luego estuvo en el Banco Mundial, después cualquier persona, y él habla del proyecto de seguridad energética de Norteamérica, y luego habla también de integración a muchos niveles de América del Norte. Ya en Estados Unidos está hablando en términos de seguridad, energía, comercio, finanzas, bueno, ya hasta de moneda común, ya se habla de América del Norte. Entonces, como veo que me comió el tiempo, no tuve ni tiempo de mostrar una sola diapositiva, no me quiero ir sin decirles lo siguiente. Bueno, ahí está toda la bibliografía. Lo que sí les quiero, ahí está el P5+1, y vean cómo, esta es una reunión en Irán, cómo el ministro de Relaciones Exteriores es un sunita de Pakistán, en medio está el canciller iraní y Davutoglu, que es el canciller de Turquía, cómo se están tejiendo nuevas alianzas en esa región. Y ya para nosotros en Latinoamérica, muy rápidamente, bueno, esa es a mi juicio, el mundo va hacia la desglobalización. No va a haber mayor. Y vamos a ir al regionalismo, el mismo de Economist lo reconoce. Y aquí, obviamente, en América Latina tenemos dos proyectos. No hay que hacerse ilusión. Tenemos el proyecto que lo ha planteado Stratford, donde se plantea el Gran Caribe, que va de Yorktown hasta las Guyanas. Esa es la parte que Estados Unidos le importa. Se habla incluso se han resucitado los archivos, lo que planteaba Stickman, que es el mar Mediterráneo de Estados Unidos, que engloba el Golfo de México más el mar Caribe. Estamos hablando de más de 4 millones de kilómetros cuadrados en el mar, no es poca cosa. Ustedes como profesionales de la Armada mejor. Pero aquí viene algo interesante, ya empiezan a haber movimientos en Estados Unidos, sobre todo en la legislatura de Mississippi, de cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de Estados Unidos. Ahí tenemos, vienen los choques de dos bloques, ya se están viendo, Mercosur por un lado, con la Alianza del Pacífico. En Brasil, yo acabo de dar una ponencia en el Congreso de Brasil, ya no se habla mucho de Latinoamérica. Yo creo que ese término de Latinoamérica tenemos que revisar de cara al proyecto de Estados Unidos, que es América del Norte, Nordcom, NORAD, es el viejo NORAD, y frente al proyecto brasileño, que ellos son más al sur, y saben cuál es su línea roja, que debería ser, pues no sabemos si es el canal de Panamá o va a ser de Colón, eso estaría por eso. Entonces, ya para finalizar, ya me comió el tiempo, vean, ahí está Mississippi, este es el señor Holland, el legislador de Mississippi, este señor. Ellos tienen 5 estados ribereños en el Golfo de México, nosotros también tenemos 5, está Cuba, ustedes lo saben, y el proyecto presentó la enmienda, y luego la retiró porque era una broma. Yo no sabía que se hacían bromas en este tipo de enmiendas en los congresos, ¿no? Y ahí tienen ustedes la parte del Golfo de México más el Caribe, el Gran Caribe, que esto nos da el mar Mediterráneo de Estados Unidos, que es su mar hermoso. Entonces, en resumen, bueno, ¿qué estamos viendo en estas fechas? Tendencias. Bueno, queda muy claro para Estados Unidos que el Golfo de México, sobre todo en materia energética, es fundamental. Por eso, los que hemos seguido más o menos, les falta ver en qué acaba el proyecto de ley de la reforma energética, pero se ve muy claramente 3 sectores. Uno es el shale gas, que ya de México no participa porque no tiene esa tecnología, y que bueno, eso es muy nociva. La segunda es la privatización de Pemex a nivel continental, y el Golfo de México, obviamente no tenemos la tecnología, pero tampoco es nada de lo que se aprende en 2 años. Yo hasta el digo, los brasileños la tienen, y es la mejor tecnología del mundo en exploración de aguas profundas. Pero aquí va más allá
años a mi juicio, esta puede ser su salvación energética para los próximos 20 años, mucho más hecho. Hay grandes, no sabemos cuánto hay de reservas. Imagínense en el mismo sexenio de Calderón, yo tengo los datos puntuales, cada uno de los 3 miembros del gabinete, el mismo Calderón, Kessler, que era secretario de Energía, y el mismo Reyes Heroles cuando estaba en Pemex, cada uno daba cifras alegres de cuánto tenemos de reservas del Golfo. Les puedo decir que la mínima cifra es de 100,000 millones de barriles. Se dice fácil, 100,000 millones de barriles. Saquen sus cuentas para que vean de qué estamos hablando. Entonces, ya concluyendo, les puedo decir, bueno, esta era la idea que propone Kaplan en Stratford, desde Yorktown hasta las Guyanas. ¿Sí? Y luego, y ya, ahora sí, para concluir, que obviamente choca con el concepto de UNASUR, es, curiosamente me llamó la atención este mapa que saca Stratford sobre la balcanización de México por medio de los cárteles. Es muy interesante, los recomiendo que lo vean. Entonces, marcan que a partir del cártel de Guadalajara era hasta los 80, pues manejaba prácticamente todo el país, toda la cuestión del narcotráfico. Pero ahora lo que están viendo es una regionalización de los cárteles, pero ellos hablan en términos de balcanización. Bueno, yo no sé mucho de los cárteles, pero de todas maneras, esto es lo interesante es ese término, ¿no? Balcanización de México a través de los cárteles. Y aquí viene algo también muy interesante, lo que no maneja Stratford es el gran negocio financiero. Hubo un banco, creo que desapareció, se llama Wachovia, que se fusionó en el Wells Fargo, los 5 fiscales de Estados Unidos. En 3 años, lavó 400,000 millones de dólares. ¿Vieron bien las cifras? En 3 años. Casi el Producto Interno Bruto de México por 3. Nosotros andamos en un trillón. No, perdón, la tercera parte del Producto Interno Bruto de México. En 3 años. Ese gran negocio financiero, o sea, no creo que solamente lave el Banco Wachovia, con todo el respeto. Si nos vamos a los antecedentes de la Operación Casablanca, estaban todos los bancos mexicanos inmersos. También hay que ver que parte, precisamente, una de las grandes debilidades de México, una tremenda, es la cuestión financiera. No tenemos un banco nacional, con todo mi respeto, con banca Coppel, no vamos a extraer el sector de las tasas profundas. Aquí estamos hablando de megabancos, bancos de inversión, los mayores en el mundo, que juegan a los derivados, los 13 grandes bancos de Wall Street, porque esa es otra cosa, al menos es un concepto muy personal. Hoy la gente cree que el negocio del petróleo, y con esto ya concluyo, radica en extraer petróleo, pero eso es muy primitivo. Yo cuando escucho esas barbaridades digo, pues no tiene ni idea en qué planeta andan, ¿no? Desde no saben que ya estamos en el siglo XXI, cómo se maneja Estados Unidos y Gran Bretaña. El gran poder de ellos es financiero. Y ahí es donde precisamente esa parte yo veo que es una gran vulnerabilidad, con todo mi respeto, para los ejércitos en general. Ahorita hay un gran financiero de Estados Unidos, se llama Jim Rickards, que habla de la guerra de divisas. Ya lo hicieron asesor, no estoy dando ideas, no quiero que me nombre. Jim Rickards ya lo hicieron asesor de Pentágono. Es decir, ya manejan los términos, todos los términos de guerra nuclear, de disuasión, los están manejando en términos de guerras financieras. Hoy las guerras son financieras, ya ni siquiera económicas son invisibles. La otra es muy difícil, estamos en un mundo en el que se manejan 20 veces más de dinero virtual, los famosos derivados financieros, que lo que existe en la economía real. Y eso obviamente le ha dado un gran poder a la banca artesanal. Entonces, en conclusión, esa es una de las grandes vulnerabilidades que tenemos, y vean que se los concluyo con una lástima, ya no hay mucho tiempo con eso, pero ustedes me lo entienden rápidamente una frase. Cuando ustedes se van a la producción de petróleo y de reservas en el mundo, de gas y petróleo, comparan ustedes a las empresas estatales, que hoy son la mayoría del mundo, versus las 4 grandes hermanas anglosajonas, se van a percatar que, uno, en reservas, las empresas estatales
tienen más reservas que las anglosajonas, que están en declive. 2. Cuando se van a la producción, igual, tanto de petróleo como de gas. Ya viene la parte importante. Se van a las finanzas y resulta que las más eficientes son las anglosajonas. Ahí tienen el mundo clarito. Es decir, extraer petróleo es lo de menos. El juego financiero del petróleo, ese es el gran negocio. Y hoy, obviamente, más allá de lo clásico que estamos viendo, de guerras de antaño, hoy yo creo que la nueva dimensión de las guerras multidimensionales, yo creo que un buen servicio de estrategia no puede ser soslayado sin la guerra financiera. Muchas gracias.